no va no por va a ahí. dar, no va a dar. Y no va a dar y se va a sentir incómodo, y va a sentir incómodo. La gente falso. va a notar que está falso también. Exacto. Yo nunca podría hacer un TikTok bailando. Hay una frase que me encanta porque cuídate que te cuidaré. Más o menos, es algo así. Esa. Deja tu luz brillar. Bueno, para hoy quería compartirles un poco el tema de ser diferentes. Nosotros fuimos creados de diferentes maneras, todos somos diferentes, todos tenemos un carácter, una personalidad, una forma de ser, una forma de actuar, un temperamento que nos hace únicos. ¿Alguna vez has escuchado ese tema de que Dios nos creó a su imagen y semejanza, ¿no es cierto? Uh-huh. Que nos dice que todos fuimos creados a imagen de Dios, a imagen y semejanza de Dios. Es decir, con ciertas características que nos hacen cercanos al corazón de Dios. Sin embargo, también se dice que Dios nos ha hecho únicos. Sí, hay un salmo en que el salmista dice, en el vientre de mi madre me formaste. Y obviamente me formaste único, me hiciste con ciertas características que nadie más las tiene, que las tengo yo y que son irrepetibles. Ahora, genéticamente, por ejemplo, no sé si a vos te pasa, a mí me pasa también esto, que de pronto me dicen, ¿no? Tu hijo es igualito a ti, es una copia exacta, tu hijo de ti. Y claro, no es que sean una copia exacta, sino que tienen cierta genética y se parecen. Sin embargo, ellos son diferentes, cada uno tiene su propio carácter, tiene su propia personalidad. Bueno, a la edad, niños empiezan a desarrollar las personalidades, empiezan a desarrollar sus aficiones, empiezan a desarrollar sus gustos, y lo que sucede es que en ese punto, en ese momento, ellos van adquiriendo ese plan que Dios trazó para sus vidas, van descubriéndolo, van viendo qué es lo que les gusta, qué es lo que más les llama la atención, qué música, qué tipo de no sé, de libros, qué tipo de cultura les... Creo que es importante esas edades, ¿no? Porque te vas formando y vas adquiriendo mucha identidad, ¿no? Así es. Hasta de la parte cultural, de donde naces, en tu entorno más cercano, tu familia, tu país, tu ciudad. Creo que es súper importante esa fase en tu vida. Sí, y ¿qué es lo que sucede? Cuando tú ya defines un poco y te empiezas a conocer y empiezas a saber qué te gusta, qué no te gusta, se crea lo que conocemos como personalidad, ¿okay? Uh-huh. Y dentro de tu personalidad existen diferentes grupos de características, sí, características de la palabra, que hacen que seamos así, diferentes. Entonces, por ejemplo, yo les cuento, existen, por ejemplo, dos rangos que la gente los conoce muy bien, que son el extrovertido y el introvertido, ¿sí? Uh-huh. Extraversión. ¿Tú cuál eres? ¿Extrovertido o introvertido? Yo soy introvertido y tú eres extrovertido. Yo a veces trato, ¿no? A veces trato de no ser tan introvertido, porque yo sí... Bueno, yo soy una mezcla rara, creo que yo sí soy introvertido a momentos, yo nunca soy el alma de la fiesta, por ejemplo, o el que siempre es sanguíneo, ¿no? Por ejemplo. O sea, no, es que ese es un personaje, ya cuando te subes a una tarima es un personaje, pero o estás en un micrófono, pero digamos en una reunión nunca he sido el alma de la fiesta o alguien que sea muy extrovertido, pero me gusta expresarme y ser muy sociable y creo que, no sé, creo que estoy en la mitad. No me considero tampoco introvertido, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, porque me gusta ser muy sociable, me gusta el contacto físico, ¿no? Con la gente. Claro, y justamente, Pablo, esto es lo importante. Todos nacemos con estas características. Esto es parte de nuestra psiquis, ¿sí? ¿Alguna vez oíste esto del mindset? Esta palabra, ¿no es cierto? El mindset, que es como nuestra estructura mental, ¿sí? Dentro de eso y dentro de nuestra personalidad, todos nacemos con extroversión e introversión. El tema es qué es lo que más desarrollamos en nuestra vida, ¿ok? Entonces, somos
no puedes decir 50-50. Hay gente que desarrolla, por ejemplo, su extroversión en un 80 y su introversión en un 20. Claro, entonces puede ser equilibrada. Claro, porque si nos polarizamos es un poco difícil como ubicarse, ¿no? Y aparte de difícil, no es real, porque todos nacemos con las características completas. Lo mismo, emocional o racional. ¿Te dejas llevar por solo las emociones o por solo la razón? Como se dice, ¿no? Corazón y cerebro. Entonces, no es que soy 100% emoción, porque sería absurdo, sino que hay personas que se consideran mucho más racionales porque para tomar decisiones... Como lógicas, ¿no? Para tomar decisiones más calculadoras, haces todas las proyecciones y dices, ok, me voy para ahí. Y hay gente que se emociona y se lanza a hacer algo y luego le pone un poco ya de lógica al asunto. Creo que inclusive en el tema de a veces cuando hablamos entre hombres y mujeres, creo que hay una cantidad poblacional de hombres que a veces somos como más lógicos y una cantidad poblacional de mujeres que son un poquito más emocionales, pero no todas, ¿no? No todos y no todas. O sea, sí y no, porque al final no depende tanto del género. Eso es algo que nosotros lo entendemos más de manera cultural. Si nosotros culturalmente decimos, sí, la mujer es más emocional, el hombre es más racional, pero la verdad es que todos tenemos las dos cosas. El tema es que, digamos, en nuestra sociedad, muchas veces el hombre es el que toma ciertas decisiones. O es más frío. O es más frío, ¿no? y la mujer busca como... Pero no es siempre. Pero aquí ya estamos hablando ya de dos cosas. No estamos hablando de los que somos extrovertidos o introvertidos y los que somos racionales y más emocionales. Así puede hacer un mix también y cruzado de todo eso. Ahora, a mí me encantaría saber si los que están acá conectados en este live, hacemos un live a los tiempos y estamos haciendo un live estrenando el fanpage acá de Deja tu luz brillar. Además. Y nos gustaría mirar los comentarios, ¿no? Tengo acá en mi tablet, estoy conectado al en vivo. Me encantaría saber quién está conectado allá y si se consideran extrovertidos o si te consideras introvertido. Escríbelo en el chat. Escríbelo en el chat. ¿Cuál es tu personalidad, no? O sea, ¿eso es personalidad, temperamento, carácter? ¿Qué es eso? Todas estas son sesgos cognitivos, ¿ok? Como te digo, hay 4 diferentes características que forman tu personalidad. La primera es la forma en que te relacionas o la forma en que te relacionas con tu energía. Tu energía viene de afuera, es decir, tú te recargas con gente, te animas, claro, te llenas. Ese soy yo, a mí me encanta. Ese es un extrovertido. ¿No? A mí me encanta recargarme en los cafecitos, de la salida con los amigos, las comunidades, las reuniones de lumbreras, pues me encanta que por lo menos una vez al mes podamos vernos físicamente y les estamos haciendo en la ciudad de Quito en diferentes sectores y más adelante quisiéramos también ir a otras ciudades, ¿no? Pero esa es como mi esencia, exacto, ¿no? Eso es el extrovertido, el de dónde la extroversión y la introversión no es si eres tímido o no eres tímido, que es como se lo ubica normalmente, sino dentro de tus rasgos de personalidad. Ser introvertido es si tú, como en mi caso, te recargas energía en lo interior, o sea, estando solo. Yo prefiero estar solo. Por ejemplo, a mí me desgasta muchísimo salir. Lo que tú haces, la gente, me desgasta mucho. Por eso estamos haciendo online, para que mi amigo aquí no se estrese. No, pero sí, pero ¿por qué? Porque mi primario de energía es el introvertido. Tú sabes, yo, ratón de biblioteca, yo puedo pasar el día entero encerrado en mi cuarto. Yo me desespero, en cambio. Y yo estoy, pero como pez en el agua, o sea, ¿no? Y tú me dices, no, ¿por qué? O sea, porque somos diferentes en la forma de tomar esa energía interior. Si viene de afuera o si sale de adentro hacia afuera. Pero es equilibrado, porque al final, si no, seríamos seres totalmente ermitaños o seres totalmente hacia afuera. Y a veces se necesitan estos momentos de soledad, de reflexión. Claro. Acuérdate, Jesús daba a las multitudes, compartía con ellos, predicaba, les sanaba a la gente, pero había momentos en que se retiraba.
Se retiraba a la soledad a orar, a conectar, ¿no es cierto?, con su propósito, con el plan que Dios tenía para él. Y aún así él salía y volvía a las multitudes, lo se seguían. Recargaba. Como Sí. hay gente, ¿no? Conozco gente que se recarga mucho en la montaña. Se Exacto, recarga mucho exacto. subiendo a una montaña y acampando solos, y están ahí días y se recargan, ¿no? O escuchando música, o sea, teniendo como un tiempo muy íntimo Yo tuyo. creo que todos se recargan de alguna manera. O sea, hay porcentajes, ¿no? Pero sí hay otros que somos extrovertidos que nos recargamos en cambio con la gente. Claro, o sea, a mí me llama la atención, por ejemplo, lo que tú decías, los cafecitos. A ti te gusta salir, te gusta compartir, estar aquí. O sea, tú no te puedes quedar aquí en la oficina quieto 8 horas los 5 Sí. días de la semana. Te mueres. Yo tengo que inventarme por lo menos salir al banco a hacer un depósito, ¿no? Pero tengo que salir. Claro, yo doy gracias por la banca online, Claro, por ejemplo. por eso en la pandemia los que somos extrovertidos pues nos golpeó mucho. Yo te cuento que en la pandemia tuve las primeras 2 semanas fue lo más fuerte, ¿verdad? En marzo del 2020 y me recuerdo que a las 2 semanas me cogí una depresión horrible. Estaba escuchando el concierto en casa de Jesús Adrián Romero, me deprimí peor. Es que vos también, o sea, habla serio. Me deprimí peor oyendo el concierto de Jesús Adrián Romero y al siguiente día dije... Ayer te vi, no, hay algo que tengo que hacer algo y nos inventamos con mi hermano el poder gestionar unos salvoconductos, Unos permisos, ¿no? Los salvoconductos para poder salir a vender, a hacer comercio, a hacer delivery, hacer algo y que te teníamos contacte que con salir y gracias a Dios pudimos salir de la casa a los 15 días de estar totalmente encerrados, ¿no? Creo que esa es un rasgo súper fuerte. Ahí se nota. Hay gente que pudo estar 2 años encerradita en su casa. Ahí usted Aquí el un vivo botón. ejemplo. No, pero eso te digo, ese solo es uno de las Claro. 4 características. Qué loco, ¿no? La otra característica que forma nuestra personalidad es lo que dije anteriormente. Eres emocional o racional, es decir, te piensas todo o a veces te dejas llevar por la emoción del momento, o sea, emociones, ¿no? Miedo, alegría, tristeza, temor, lo que tú entiendas como emociones. Ujú. Controlan, dominan tus acciones, tus decisiones, tu toma de decisiones, o esas emociones no pesan más allá de como despertarte o jalarte algo, pero luego lo piensas y le das forma a esa decisión. Entonces, si vamos formando, ¿no es cierto?, podemos decir, ¿eres extrovertido o introvertido? Ujú. ¿A qué tiendes más? Si ponemos una barra, hay gente que dice, no, yo 50-50, es bien raro, pero sí existe. Pero usualmente vamos a un 60-40, un 30-70, hay gente 80-20, Ujú. ¿sí? Muy raro que esté súper equilibrado o que esté muy polarizado, 0 y 100. Claro. Muy, muy difícil. De lo otro, emocional o racional, siempre la mayoría de tus decisiones son racionales, es decir, siempre piensas bien antes de tomar una decisión, haces todos los números, los cálculos, planificas, proyectas, pides consejo, le das 1000 vueltas, te lees todo el manual y luego prendes o simplemente agarras y prendes el carro y te vas de manejo, ¿no es cierto? Porque te emocionaste y después a medio camino dices, ok, ¿a dónde iba? Que también pasa mucho. Hay mucha gente que es muy emocional y muy racional. Entonces esa es la segunda, el segundo rasgo que forma tu personalidad. Ujú. Hay un tercer rasgo que es, eres sensorial, ¿sí? Ujú. O sea, los sentidos, ¿no es cierto? Eres más sensorial, sensorial, o eres más prospectivo. Claro. Sensorial, que Más emocional tal vez puede ser. no, aunque no, emocional era Las lo anterior. sensaciones. Son las sensaciones, ¿ok? Te dejas guiar por las sensaciones o por la prospección. ¿Qué es la prospección? La prospección es que analizas las cosas, un prospecto. O sea, analizas características,
Justamente esta semana alguien me decía, tú analizas mucho, me decía, ¿no? Sí, Tú con tu mirada das a notar que analizas mucho cada los situación, detalles, cómo es la persona, okay. Empiezas, o sea, esa es la prospección. Antes de tomar una decisión, miras bien qué está pasando, el entorno, los detalles, ¿sí? Eso es ser prospectivo. Y el sensorial es que se deja llevar, no, es el que se lanza. El que se lanza, no se deja. El sin miedo al éxito. Sin miedo, sí, exacto. O sea, es más por esas sensaciones, por sensaciones, por experimentar, por lo que nosotros decimos, esas experiencias de vida. O sea, que solamente quieres, te lanzas. Algunos se pueden identificar con esa frase, no, lo vivido ya no me quita nada. Eso, chuza vida, ese es un sensorial. Creo que todos de algún momento hemos sido sensoriales. Y como te digo, las dos cosas son balanceadas. Ahora, algo que yo me pongo a pensar y últimamente he estado analizándolo, es que yo creo que estos rasgos de personalidad o de cognitiva, ¿no? ¿Cierto? Sí, cognitivos. Pueden también variar a lo largo de los años. Yo creo que la gente puede cambiar también, ¿no? O sea, porque yo no soy el mismo Pablo de hace 20 años atrás. Sí, no. Lo que sucede es que cuando nosotros hablamos de personalidad, la personalidad se va formando durante tu infancia, sí, dependiendo lo que vives, dependiendo, a veces puede haber traumas, a veces puede haber momentos duros que hacen que de pronto te cierres y tomes, claro. Sí. A veces puede ser una infancia muy feliz y que en cambio eres muy abierto, o a veces pueden ser cosas que entonces tú vas formando, pero se dice según estudios por ahí, que cuando ya estás como en la mayoría de edad, ya tienes una personalidad bastante definida, no totalmente definida. Y ahorita que estamos ya rasguñando los 40, ya deberíamos tener nuestra personalidad definida. Bastante definida. Si no, pero somos un desastre. Soy un desastre. Yo soy un desastre. No, pero ¿cuál es el tema? El tema es que la personalidad en sí no es que varía. Lo que varía es cómo tú manejas estas variables, ¿sí? Pero tu personalidad en sí, y no es el temperamento, y no es tu carácter, y no es tu identidad, sino esa forma que te hace ser quien eres, es tan único. Por eso también no puedo decirte hay moldes. Sí, cuando se estudian las personalidades, por ejemplo, hay estudios como se llama MBTI, que es el Myers-Briggs Test de personalidad. Te arroja 16 tipos de personalidades con estas variables que te estoy comentando. Obviamente son cuestionarios largos y etcétera, pero tampoco es que son escrito en tabla y que sales eso y eso, y ahí muere. Aunque sí, si es que tú tienes una personalidad definida, si haces este test cada año, por ejemplo, va normalmente a salirte lo mismo. Si te saliera un año una cosa, otro año otra cosa, el siguiente año otra cosa, el siguiente año otra cosa, puede ser que tengas un trastorno de personalidad. O sea, que estés un poquito loquito. Claro, o que eres muy influenciable. Pero no necesariamente. De tu entorno, ¿no? Pero no necesariamente, porque ya te digo, una cosa es el comportamiento y otra cosa es la personalidad. La personalidad es como decir el fondo y el comportamiento es la forma. ¿Sí? Interesante, ¿no? El fondo es algo que no varía tan drásticamente. O sea, tú eres, por ejemplo, yo soy un tipo tranquilo, un tipo bastante hacia adentro, que soy bastante emocional, que soy muy prospectivo, y que en el cuarto pilar, que es eres juzgador, o sea, juzgas, es decir, ya tienes una opinión predefinida de las cosas, a través de experiencias y lo que sea, o eres una persona que asimismo, como el prospectivo, analiza, busca, y eres como más, no diría propositivo, sino, y te voy a dar el término exacto que yo lo Vamos a ir a la teoría.
Vamos a ir a la teoría. A la teoría. Pero en realidad yo creo que es súper importante conocer todos estos aspectos porque yo creo que una responsabilidad afectiva, una responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos es que necesitamos conocernos a nosotros mismos. Alex, tú tienes los introvertido, extrovertido, sensorial e intuitivo. Es decir, Ajá. te manejas por la intuición o por los sentidos. Esa era, no era prospectivo, no era la palabra, era intuitivo. Y prospectivo o juzgador. Esa sí es la palabra. Aquí es el prospectivo, el que juzga, el que tiene algo ya definido o el que analiza todo y toma una decisión. Ese es el prospectivo. ¿Y cuál eres tú? Yo soy prospectivo. ¿Prospectivo? 100% prospectivo. Sí, creo que juzgadores sí hay gente, ¿no? Que ya sí, tiene o sea, como, que, ya por tienes... ejemplo, tú ves a alguien y ya te haces la idea y olvídate, es difícil cambiar la idea. Yo estaba conversando con una amiga esta semana que ella analiza mucho los rostros de las personas, es una capa. Ojalá que podamos tenerla en este podcast, en estos lives que vamos a estar teniendo regularmente, como Deja tu luz brillar. Y escuchaba, ¿no? Que mucha gente a veces, estos los que son juzgadores, a veces lo hacemos por cuestiones, no sé, ¿no? Por raza, por situación económica, por cualquier otra área de la vida. Uno puede volverse juzgador y juzgar a la persona antes de ni siquiera conocer o emitir un juicio. Emitir un juicio de valor sin antes de conocer a la persona. Claro. Pero claro, hay algunos que pueden ya más o menos ver los rasgos en el rostro de la gente y pueden darse ya cuenta de cómo puede ser el comportamiento de esa persona, pero hay otros que no tienen ese conocimiento y solamente por un color de piel, por una situación socioeconómica. Son cosas que ya están predefinidas son como pensamientos. Como esos ¿no? juicios. Son juicios. Es un juicio de valor. Son juicios. Antes de conocer a la persona o conocer la realidad. Y hay personas justamente que emiten juicios o son más prospectivos, como te digo, analizan mucho, se dan cuenta, estudian a la persona. Okay. A mí me parece espectacular, ya yendo un poquito a la parte que a mí me gusta entrarle, que es también la parte espiritual, porque creo que Deja tu luz brillar es una comunidad de desarrollo personal que estamos muy interesados en poder darte información para tu mente, para tu alma, ¿no es cierto? Pero también para tu espíritu y, ¿por qué no, para el cuerpo, ¿no? La reunión, hace 2 meses tuvimos la reunión presencial en donde estuvimos en un gimnasio, ¿no? Y estoy tratando también yo esforzándome un poquito en esa área. Ha sido este año propositivo en ese aspecto porque entiendo que hay que equilibrar. No puede estar la parte espiritual muy desequilibrada con la física y la mental. Creo que tienen que ir de la mano. Y yéndome a la parte espiritual, a mí me encanta esta serie de Chosen. No sé si ustedes la han visto o han tenido la oportunidad de chequearla. Está en Netflix. Y ver, ¿está en Netflix? Está en Netflix. Ya está en Netflix la primera y la segunda temporada. La tercera temporada, que es la que estamos viendo algunos, está obviamente en la app de Angel Studios. Sí. Pero esa es la tercera temporada que está en inglés solamente. Recomendadísima. Recomendadísima. Y los que quieren ver la primera y la segunda ya está en Netflix. Pero me parece espectacular el ver justamente todos estos temperamentos, todos estos rasgos de personalidad de los seguidores, ¿no? En los seguidores de Jesús. Porque si bien es cierto, The Chosen es una serie que habla del ministerio de Jesús, pero es mucho darnos a notar y ponernos la perspectiva de cómo era la personalidad de cada uno. Qué complicado debió haber sido lidiar con 12 personalidades, 12 caracteres, 12 temperamentos, 12 situaciones cognitivas de cada discípulo, ¿no? Me parece súper interesantísimo y apasionante. Y si es que ojalá que algún rato podamos hablar en un siguiente podcast de, no sé, los temperamentos o el carácter de cada uno de los discípulos para poder conocerlos, y del mismo Jesús, ¿no? Y también eso nos ayuda a ubicarnos un poco en el tiempo y en el espacio a cada uno de nosotros, de poder conocernos, de saber cómo nosotros desarrollamos o solucionamos o llevamos nuestras emociones. Yo creo que es importante que seamos responsablemente afectivos, ¿no? Y que podamos entendernos, conocernos a nosotros mismos, saber por dónde va, en dónde fallamos también, en dónde se nos hace un poco difícil manejar o cuál es nuestro talón de Aquiles en nuestras personalidades o temperamentos para trabajar justamente en eso, porque puede ser algo que a veces nos traiga problemas en las relaciones que tenemos o en un negocio, en un trabajo, en un networking. Sí, pero es bien importante lo que dices, porque
¿Por qué? Porque muchas veces yo he conocido, cuando yo trabajo en comunicación y cuando yo hago, por ejemplo, asesorías para marcas personales o cuando yo trabajo en grupos, en talleres, y topo esta área, ¿no? de encontrar tu personalidad, tu forma de ser y por qué te relacionas con las personas de X o Y forma, como hablabas, como los discípulos con características tan diferentes, tú te das cuenta de que ninguna personalidad en sí es buena o es mala, ¿ok? Está bien cada una, ¿no? Cada una es lo que es. Y es lo que es. Es lo que es, Uh-huh. ¿ok? Y hay un problema, y yo creo que el gran punto de esta noche es justamente ese. El tema es que muchas veces nosotros decimos, ay, pero si yo fuera tan, por ejemplo, si yo fuera como el Pablito que sale, que se relaciona, que se hace amigo nomás de la gente, y seguramente has cachado en las reuniones lumbreras, o sea, obviamente yo estoy con la gente, converso, pero normalmente sales de tu zona de confort, la verdad. Pero normalmente estoy también a un ladito, viendo, escuchando, no me meto tanto. Taco bajo. Así, un cafecito. Pero ¿qué sucede? Así es como Dios me hizo. Y esa es la parte importante. Cada personalidad, obviamente la vas formando en el tiempo, pero yo sí creo que Dios ya te manda con un paquete bastante, sí, hay un paquete, ¿no? bastante configurado. Te manda con tu paquete de plugins de fábrica. Los plugins de fábrica. Y entonces cuando combinas estos 4 factores por 4, salen las 16 personalidades. Y ninguna es buena y ninguna es mala. Y eso es importante de entender. Tú puedes ir al internet, ¿no es cierto? Y escribes 16 personalidades y ahí puedes hacer los test y puedes más o menos encontrar cuál es tu personalidad y de estas características, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las que priman en ti? Si eres más extrovertido, si eres más introvertido, si eres más juzgador o propositivo, si eres más intuitivo, más sensorial o más racional o emocional. Entonces, al sacar esto, sacas estas 16 personalidades que son con las iniciales de todas estas, que son el INFP y así, ¿no? Tienen diferentes iniciales. Y cuando lo descubres y a veces lees de qué se trata la personalidad, vos dices, Dios mío, si soy yo mismo, así mismo soy. Sí. ¿Y qué pasa? Yo hice ese test contigo y lo hice con algunos amigos. Lo hicimos en Lumbreras, ¿sí? ¿Se acuerdan Lumbreritas? En los cafecitos también, a veces lo saco en colación para hacerlo. Para conocernos, ¿no? Porque es para conocernos. Y para conocernos, no para que el otro me reconozca, sino para que yo entienda realmente el pack. O sea, cómo yo vine como casi formateado. ¿Por qué? Porque cuando entiendes eso, dices, ok, está bien ser así. Y no te avergüenzas de lo que a veces te hace sentir un poco incómodo. O a veces, por ejemplo, a mí alguien me decía, tú eres a veces como, no sé, muy apasionado, muy dramático, y uno a veces como que quiere cambiar eso de tus rasgos. Pero eso hace te das cuenta que forma. No, pues, o sea, esa es mi parte de mi pague, eso es lo que me diferencia. Y muchas veces de esa melancolía y ese drama que a veces le quiero poner a mi vida, es de ahí mismo donde salen las canciones, ¿no? Y es parte de mi personalidad. Pero importantísimo. Yo me acuerdo también que cuando ya entiendes esta personalidad, quién eres y para qué fuiste creado, porque es importante que entendamos algo. Cuando tú entiendes tu personalidad, cuando tú sabes y aceptas y realmente te identificas y dices, ok, sí, así mismo soy, con lo bueno, con lo malo, con lo chévere y con lo que a veces no entiendo por qué. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios me hiciste así? Yo creo que en algún punto de la vida todos hemos dicho, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué yo no puedo ser más X, Y o Z? ¿Ok? Y es porque tiene un propósito contigo. Es porque Dios tiene un propósito contigo con esa forma de ser. Y es importante porque cada forma de ser te lleva muchas veces a hacer. O sea, el ser, el entender quién eres, te lleva a ser. Por eso, por ejemplo, yo me he encontrado con gente que me dice,
yo esa cosa del marketing no entiendo, yo no me pongo al frente de una cámara, nunca en la vida voy a comunicarme de X y o Z forma, o eso de las, yo qué sé, de los funnels, o esto de las comunidades, esto no es para mí. ¿Por qué? Porque su personalidad no está diseñada para eso. Pero cuando estudias y entiendes de qué se trata y te das cuenta de, ok, mira, ¿y qué tal si vamos por este otro camino? ¿Qué es lo que yo hago como asesor? Cuando yo encuentro a la persona, te digo, ok, mira, yo creo que para ti podemos ir por acá. Claro, y asesorando un poco en esta parte que tú y yo asesoramos en temas de marketing y en mi caso también artistas o músicos. Muchos quieren meterse, por ejemplo, cuando quieren promocionar una canción, algo, queremos meternos en el patín de hacer una promoción en TikTok que sea chistosa, que sea jocosa, que sea a veces en doble sentido, y a veces eso es también, a ver, hagámosle que el baile, cuando tal vez la personalidad de esa persona no va a dar y se va a sentir incómodo, y va a sentir incómodo, la gente falso. Va a notar que está falso también. Yo nunca podría hacer un TikTok bailando. O sea, esa habilidad yo no la tengo, no la he desarrollado. Yo creo que en vez de dar en el colegio dibujo técnico deberían dar unas clases de baile. Yo creo que eso es socialmente y en la parte de networking más importante que el dibujo técnico. para los de dos pies izquierdos, ¿no? Exactamente, pero importantísimo eso de saber cuál es tu identidad, cuáles son tus y para cuando tú vas a salir a una cámara o vayas a promocionar tu marca personal, porque estamos hablando de marcas personales también, ¿no? Exacto. Vaya de acuerdo a tu esencia. Sí, que no se sienta forzado. Cuando hablamos justamente, y eso es lo que me pasa mucho, cuando yo asesoro en la parte comunicacional en marcas personales, lo primero que hago es esto. Ok, mira, vamos a hacer el test. Obviamente no es un test hiper profundo porque no, o sea, a mí no me interesa conocer tu psiquis porque primero ni soy psicólogo, pero como comunicador, sí hay una psicología de comunicación. Uh-huh. Sí debes entender cómo es esta persona, qué personalidad tiene, ¿no es cierto? Qué carácter, qué características, qué fortalezas y qué debilidades, y entender con eso cómo voy a hacer que esa persona comunique sus valores, su propuesta, comunique su negocio de una forma natural, porque cuando hablamos de marcas personales, mucha gente dice la fórmula, los 5 pasos para desarrollar tu marca personal, ¿no es cierto? Se me ocurre. Y no hay tal. Porque la verdad es que cuando tú desarrollas una marca personal, lo primero que debes entender es quién eres. Entender esta personalidad, estas características, esta identidad, tu cultura, un poco de cosas. Y cuando lo tienes claro, tu mensaje, tus valores, etcétera. Cuando tienes eso claro, que eso es lo que se trabaja en estas asesorías o en estas consultas, ¿no es cierto? Entonces tú dices, ok, la mejor forma para comunicar lo que tú eres es a través de esto, o a través de este camino. Uh-huh. En tu caso, ¿no es cierto? Como yo recuerdo hace años cuando nos juntamos uh-huh. para el Tour 10, conversamos, vimos, ok, ¿qué es lo más natural para ti? Esto, ok, ¿y esto te gusta? No, esto es forzado. Porque no es que hay una fórmula, sino que la cosa es encontrar tu fortaleza y potenciarla en un medio, en el medio que sea adecuado para ti. Y yo creo que también para nuestros amigos o lumbreras acá que están queriendo tal vez emprender o hacer algún proyecto para redes sociales o establecer su marca personal, inclusive el mismo, o fortalecer sus negocios o sus trabajos si es que trabajan por cuenta también ajena. La parte ministerial, ¿no? Es el hecho de uh-huh. ser tal vez un conferencista, alguien que puede dar consejería, alguien que está subiendo contenido de valor a sus redes con mensaje edificante. Creo que necesitamos entendernos y conocernos, porque a veces queremos meternos en el mismo saco todo el mundo. Exacto. Y manejar el mismo estilo todos. Ajá. Y yo creo que es necesario tener una identidad. A veces, inclusive en esto que estamos haciendo hoy día, en nuestro primer podcast, Deja tu luz brillar, tal vez nos hubiéramos querido
parecer al top 5 de podcast mexicanos y cosas así, No sé, yo que a mí no me encantan, quería. pero no, necesitamos tener nuestra propia identidad, nuestro lenguaje, somos a veces un poco más calmados, ¿no? Sí, el tema es que justamente, y apelando a lo que hoy día hemos tratado, es que somos diferentes. Y esa diferencia... Diferentes, ese es el tema de esta... Y esa diferencia es lo que nos sesión. hace ser tan ricos. O sea, con tanta diversidad, siendo todos, cada uno de nosotros, sí, hechos a imagen de Dios, como dicen, ¿no es cierto? Pero con una personalidad única, propia, con unas experiencias únicas. Es decir, puede haber 100 cantantes, pero nadie con las experiencias que tú has vivido. Puede haber 100 comunicadores, o 1000, o 1,000,000, pero nadie con las experiencias, con el conocimiento, con los momentos que yo he vivido. Y eso saberlo plasmar en tu trabajo, o pueden haber de la profesión o lo que tú desarrolles, el ministerio en el que estés involucrado, puede haber cientos de personas, pero nadie tiene aquellos momentos que tú viviste, aquellas experiencias que tú viviste. Nadie tiene ese conocimiento que tú adquiriste a través de tu vida, que puede hacerlo de la misma forma que tú. Y nos empeñamos en seguir un modelo y en hacer lo que está haciendo mi vecino, mi competencia, cuando no, tú tienes tu forma. Y ahí es donde realmente creas una marca propia, una marca que impacta, que es auténtica. Oí esa palabra y está muy de moda. El ser auténticos, el ser tú mismo. Ser tú mismo, pero sigue mi fórmula y clóname. En la parte de la música, que es lo que me compete, ¿no? O sea, todos manejamos el concepto de ser auténticos y toda la vaina, pero yo sigo viendo un montón de música que sigue sonando igualito. Es exactamente lo mismo. En nuestras comunidades cantamos música de Australia, música de Estados Unidos. No, pero, y hacemos nuestros videoclips todos igualitos, ¿no es cierto? Nos ponemos en el centro y hay un montón de gente alrededor y todos vestidos de hippie. O sea, no tenemos una identidad. Inclusive yo creo que si estamos acá en nuestro país haciendo música para en nuestro país, yo no sé por qué en las iglesias, por ejemplo, no suena, lo que cantamos en las iglesias no suena como suena en nuestra música ecuatoriana, por ejemplo. Es interesante, pensar, ¿no? Es interesante. Es para pensar, ¿no? Es parte de nuestra identidad. Pero eso es también. Parte de la identidad de la cultura. Es parte de la cultura, de la identidad. Y de empoderarnos también de esa cultura. Exacto. Y de esa identidad. Exacto. Pero, y no avergonzarse, ¿no? Claro, pero, por ejemplo, hablando de la música, si nosotros empezamos a hacer eso, ¿qué pasaría? Quizás... Claro, tal vez no sea tan comercial. Y ahí viene un punto que es para otra conversación. Claro. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de industria musical, ya nos vamos ahorita a pasar un ratito a otra cancha. Cuando hablamos de industria, a veces uno deja, y hoy día escuchábamos un podcast interesante, a veces uno deja de hacer lo que quiere hacer por hacer lo que la gente espera que hagas. Y eso es un error fatal, porque estás dejando de ser auténtico. Ahora, es importante también saber cuáles son las necesidades y los gustos de la gente y conocer un poco tu nicho, tu avatar, ¿no? Como le llamamos en marketing, la persona a la que quieres llegar. Pero yo creo que siempre manteniendo tu identidad, manteniendo tu propia esencia, ¿no? Ponle tu esencia a las cosas. Hay una frase que me encanta, porque... Cuídate que te cuidaré. Más o menos, es algo así. No, que me gusta mucho, porque la gente a veces tiene ¿cómo se llama esto? Esto de que encuentra tu pasión y nunca más vas a trabajar, ¿no es cierto? No sé si has oído eso, ¿no es cierto? Encuentra aquello que te apasiona y nunca más vas a sufrir, no sé qué. Cuando tiene que ser al revés, en lo que sea que hagas, encuentra tu pasión. ¿Sí? Porque nosotros no podemos encasillarnos en cosas, ¿sí? Si eres apasionado, o sea, y apasionado no me refiero solo al estado emocional, sino a que te agrade hacer lo que haces. ¿Y qué es lo que haces? Vives.
Entonces, cada experiencia de vida, buena o mala, te forma y te hace quien eres. Ujú. Dejar de ser víctima, dejar de a veces sufrirla, de ver atrás, de estar en el pasado, en la melancolía, y decir, aceptar y madurar, ¿no es cierto? Y decir, oye, esto lo viví, fue duro, fue turro, ya lo pasé. Ser responsable de tus Ser emociones. responsable de tus emociones, emocional y racional. Ahí está el equilibrio. Ujú. Te ayuda a avanzar. Te ayuda a avanzar y te ayuda a disfrutar de la vida. Yo creo, y me encanta en un pasaje que el apóstol Pablo escribe, Ujú. y lo tenía como para hoy día, ¿no? Para el versículo de hoy. Para ya ir cerrando, ¿no? Estamos casi cerrando ya Dice podcast. que Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios que hace la obra en nosotros. Es decir, si Dios trabaja de maneras diferentes, ¿por qué nosotros queremos hacer Claro. lo mismo que todos? Cuando cada uno somos diferentes. ¿Qué es lo que te quiero dejar? Aprende a encontrarte, a conocerte, a saber quién eres. Entiende que todos somos de diferentes personalidades, con diferentes contextos culturales, con diferentes conocimientos, pero todos somos igual de valiosos. No existe, como digo, una personalidad mejor que otra. No existe una característica que sea más o menos que otra. Existen personalidades y existen personas que sabemos utilizar lo que Dios nos dio y sabemos aceptar, no en el sentido de esa... como que ya pues así me tocó, ya ni modo, no, sino de decir, ok, si esto me vino, tiene un propósito, ¿sí? Si esto me dio Dios, es por un propósito. Que es también una cultura de agradecimiento, ¿no? Que es estar vivir en agradecimiento. Es mantenernos en una cultura, en una situación de agradecer como soy, con todas mis virtudes y mis limitaciones. Y claro. Y mi temperamento, mi carácter, mi identidad. Uh-huh. ¿Y qué es lo que sucede cuando agradeces y cuando entiendes esto? Que Dios activa en ti aquel, como digo, ¿no? Ese paquete original que te dio de personalidad para que seas de bendición a otros, para que realmente puedas obrar en sus propósitos. ¿Ok? Uh-huh. Y entonces cumples el plan. Entonces cumples ese plan. Pero si es que tú eres de una manera y estás forzando a ser otro que no eres tú, mantener un personaje que no eres tú, uno, te vas a fatigar, te vas a deprimir, te vas a cansar. Y no puedes mantenerte en el tiempo. Y no, o sea, puedes mantener, no puedes mantener una mentira o un personaje no puedes mantener forzado una careta forzada en Uh-huh. el tiempo. Tarde o temprano se cae, tarde o temprano, y ahí hemos visto a veces casos dramáticos de personas que no eran auténticas, que simplemente ejercían un personaje y el momento que el personaje se rompe, se quedan vacíos, se quedan en la nada. Sin piso. Sin piso. Entonces, ¿qué mejor que aprender quién realmente eres, amar quién realmente eres y empezar a desarrollar ese ser, esa persona que tú realmente eres? Ser diferentes. Hay una frase que yo alguna vez inventé con una amiga que seguíamos un estudio en línea con varias gente de todo el mundo, ¿no? Ajá. No sé si vos te acuerdas. Y me inventé una frase que porque hablábamos, ¿no? De ser, ¿cómo ser el mejor? Esa era como una pregunta que se hizo en la clase, ¿no? ¿Cómo puedo ser el mejor? Y mi frase en ese punto fue, diferente es mejor. Porque ser el mejor nunca es mejor. Ser diferente es mejor. Ser único es el mejor. Uh-huh. Porque nadie más puede ser. Ponte la frase. ¿Sí? Diferente es mejor. Diferente es mejor.